¿Está claro esto? Esta es la forma normal, digamos. Acá hay una mutación que hace que esto no sea un apareamiento perfecto, y acá hay una región donde es idéntico hasta acá, o es, antiparalelo complementario hasta acá, pero acá la secuencia ya comienza a ser otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Está claro esto? ¿Ok? Esto nosotros lo usamos en el laboratorio para detectar mutaciones. Esta es una familia que tiene glaucoma. Hay un gen que se llama miocilina, que no está acá. Pero nosotros hacemos PCR de diferentes exones, en este caso el exón 3. Hacemos el PCR de esa región en esta familia y denaturamos y renaturamos. ¿Ok? Si la persona no tiene mutación, las moléculas de PCR van a ser idénticas porque los dos alelos son idénticos. ¿Ok? Si lo renaturamos, lo que vamos a tener en el laboratorio, vemos solamente una banda. Calza perfectamente, hay el match perfecto en el nucleótido. Pero si la persona hay un cambio de base, lo que nosotros vemos en el laboratorio, ustedes ven desde atrás, se ve que hay dos bandas acá. ¿Se ve dos bandas? Eso es un artefacto provocado cuando nosotros ponemos dos moléculas juntas y hay una base que está equivocada. O sea, denaturamos y renaturamos y justamente una de las moléculas tiene el nucleótido normal y la otra molécula tiene un nucleótido que no corresponde. Se forma esto cuando lo ponemos en electroforesis, vamos a ver estas cosas. ¿Ok? Mutación porque detectamos al heterocigoto y normal cuando es homocigoto. El DNA es el material genético, es la información. Nosotros hemos dicho que cada individuo tenemos 10 a la 14 células que queremos que éramos cigoto hasta ahora, no haya habido mutaciones. Probablemente tenemos mutaciones, pero muy pocas. Pero para eso existe lo que se llama la replicación. Es todo un sistema que sirve para duplicar la información genética de una célula. ¿Ok? Este sistema es tan preciso, o necesita ser tan preciso, que chequea cómo va poniendo los nucleótidos, ¿no? Para evitar las equivocaciones. Felizmente no es el GDI que atraviesa, pero bueno, a la próxima vamos a conseguir una. Entonces, en la replicación, el objetivo es pasar la información genética a las células hijas y lo más fidedigno, sin fallas posible. ¿Ok? El sistema de replicación chequea, pero también más adelante, cuando hay problemas, hay un sistema de reparación que va a chequear esos problemas. Esto se da ¿en qué fase del ciclo celular? ¿Se acuerdan que había la G0, G1, S, M? ¿Qué fase? G1. G0. ¿Por qué se llama S? De síntesis. Es la síntesis del DNA. La replicación se da en la fase S.
Y como ustedes saben, y han visto probablemente en otros cursos, es semiconservativa, ¿no? Bidireccional, eso lo han visto ustedes en biología probablemente. Ajá, acá tengo por si acaso un que está muy bonito para que ustedes rechequeen, ¿no? ¿Se acuerdan de los fragmentos de Okazaki? Bueno, si se acuerdan ya me han ahorrado 20 minutos de clase. Hay fallas en la replicación. O sea, la replicación se trata de ser lo más perfecta posible, pero a veces hay fallas. Cuando hay fallas, ocurren dos cosas. Generalmente, no pasa nada, porque ocurre, nuestro genoma es redundante y tienen alrededor del 95% del genoma no escribe proteínas. Generalmente las mutaciones caen en sitios que no son, por ahora, importantes que conozcamos. Pero si cae en una proteína, puede hacer que nos dé una enfermedad degenerativa, ¿no? Como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. O al revés, si ocurre en sitios que tienen que ver con la proliferación, nos puede producir una neoplasia, ¿no? Un crecimiento incontrolado de ciertos grupos celulares. ¿Qué necesitamos para la replicación? ¿Cuáles son los ladrillos de la replicación? ¿No? Deoxi A, deoxi C, deoxi G y deoxi T. ¿Quién hace la chamba? La DNA polimerasa. Pero decir la DNA polimerasa es una cosa muy simple. Hay varias DNA polimerasas. En procariotes nomás hay alrededor de 3 DNA polimerasas diferentes. Y en eucariotes hay como 15 hasta ahora DNA polimerasas, que algunas actúan, por ejemplo en eucariotes hay en el fragmento de Okazaki hay para la tira continua hay una DNA polimerasa, pero para la otra, que es la fragmentada, hay otra DNA polimerasa distinta. Hay DNA polimerasas para distintos casos de mutaciones que necesita el sistema de reparación, como vamos a ver más adelante. Otra cosa que es importante es las polimerasas, incluyendo la RNA y la DNA polimerasa, necesitan un sitio 3OH para poder crecer. ¿Ustedes se acuerdan de las telomerasas? ¿No? Han hecho seminarios de las telomerasas. La telomerasa tiene un segmento de RNA que presta un OH, ¿no? Y en los segmentos de replicación también nosotros usamos dentro de las células eucariotes y procariotas un segmento de RNA que se llama el RNA cebador o RNA primer, ¿ok? Y hay una enzima especial que pone ese primer, un segmentito de RNA que presta el 3OH. Adivinen cómo se llama. La enzima que pone el primer. La primasa. No es la prima de 1,80 m, sino es la enzima que pone ese segmento de DNA para que pueda iniciarse. Pero en la telomerasa también hay un segmento de RNA que pone una secuencia para que se pueda copiar. Y también vemos que en ciertos casos, en virus, por ejemplo, en algunos virus que replican por DNA, hay segmentos de proteínas que pueden tener un nucleótido para poder iniciar la replicación, pero siempre prestando el 3OH, la iniciación del LEGO. ¿Ok? Por supuesto, hay otros tipos de proteínas que están involucrados en la replicación. ¿Se acuerdan de los fragmentos de Okazaki que tenían ligasas, ¿no? Para poder pegar los fragmentitos, ¿no? El lujo molecular de la célula. Helicasas, ¿se acuerdan de las helicasas? ¿No? Porque el DNA es espiral y hay que abrirlo. Las topoisomerasas que cortan al DNA para que pueda seguir el avance de
la horquilla de replicación, proteínas que se llaman proteínas que se pegan a la hebra simple. En inglés es hebra simple que se pega, ¿no? O sea, single strand binding, ¿no? O sea, hay proteínas específicas que cuando se abre tienen que pegarse porque si no es destruido inmediatamente. Este es un ejemplo, es la Escherichia coli, su sitio de origen de replicación. O sea, el origen de replicación es el sitio donde se va a abrir el DNA. La Escherichia coli, acuérdense, es un DNA circular, 4.800.000 bases. Y en la zona de origen de replicación es una región rica en ¿qué? AT o GC. Es la zona que ustedes quieren abrir más rápidamente. AT. ¿Ok? Y hay unas secuencias, ustedes ven que están repetidas, y ustedes ven que, si ustedes ven la mayor cantidad de nucleótidos acá, son Ts, ¿no? Y por supuesto algunas secuencias que van a interactuar con proteínas que van a estar en la replicación. La Escherichia coli tiene 4.800.000 bases. Se replica en el laboratorio, hacemos los cultivos, los replicamos cada 20 minutos, 25 minutos. ¿Ok? ¿Cuántos nucleótidos tiene el genoma humano? 3.200 millones. O sea, casi 1000 veces más que una Escherichia coli, que es 4.800.000. ¿Ok? Si un genoma de Escherichia coli demora 20 minutos, ¿cuánto se demorará una célula humana? 20 minutos por 1000. Nosotros en el laboratorio hacemos para hacer cromosomas, multiplicamos las células y cada ciclo celular es alrededor de 14 horas, 16 horas. ¿Ok? O sea, evidentemente en las células eucariotes tiene que haber diferentes sitios de replicación, de orígenes de replicación. O sea, cada cromosoma comienza a replicarse en diferentes puntos a la vez, porque si no, cada célula se demoraría más de un mes en replicarse. ¿Ok? Por eso los eucariotes son muchas que existen a la vez. Bueno, este esquema, simplemente acá le agregamos un análogo de timina que se llama bromodeoxyuridina, que es muy parecido a la timina, pero que cuando lo ponemos en cultivo y alguna tinción especial, vamos a ver acá en oscuro. Si nosotros ponemos la mitosis G2, la fase S, si vamos poniendo la timina, el bromodeoxyuridina a diferentes momentos, vamos a ver que va a haber diferentes partes del cromosoma que se van a ir tiñendo. Lo que quiere decir que la fase de síntesis no es igual en todos los sitios cromosómicos. Hay sitios que comienzan más temprano y generalmente están asociados con riqueza de genes. Y los que comienzan a ser sintetizados al último son los sitios que no son muy expresados. Por ejemplo, en las mujeres, ¿cuál es el último cromosoma en ser replicado? ¿Qué nos diferencia a los hombres de las mujeres a nivel cromosoma? El X. ¿Los dos cromosomas X son iguales? Acuérdense, había un corpúsculo de Barr. O sea, hay uno que es activo y el otro es que es inactivo. El cromosoma inactivo es el último en poder ser sintetizado, casi al final de la fase S. ¿No? Y la mayor parte del cromosoma Y, que también es
evolutivamente es un cromosoma X medio inactivado, también generalmente se replica al final de la fase S. Bueno, simplemente para recordar, esto es algo que ya conocen, los fragmentos de Okazaki. El esquema, acuérdense que el DNA, imagínense un pasador de zapato que se empieza a enrollar y ustedes tienen la horquilla de replicación que va empujando a la parte que está enrollada. El DNA se enrolla, pero hay una fuerza que yo puedo hacer para que se vaya abriendo. Pero va a llegar un momento, si se sigue enrollando, voy a necesitar más fuerza para poder abrirlo. Y probablemente esta parte se va a empezar a súper enrollar. Entonces yo necesito algo que vaya empujando por este lado, mi lado izquierdo, y otro que vaya desenrollando esta parte, ¿no? Y esa es la topoisomerasa que hace esto, ¿no? La topoisomerasa corta el DNA en la parte de atrás donde está súper enrollado para liberar la tensión, ¿no? De la doble cadena. ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces? ¿No? Algo que está así, entra todo el sistema de todas las proteínas que tienen que ver con la DNA polimerasa, y acá la tensión es cortada por la topoisomerasa. Las moléculas que están en marrón van a mantener al DNA en cadena simple, las SSB, ¿no? Y los diferentes sistemas de la cadena continua o los fragmentos de Okazaki van a ser polimerizados. Hay diferentes, los antibióticos. ¿Para qué queremos antibióticos en la replicación? Hay dos casos bien grandes, ¿no? Una especie patógena nos está invadiendo y queremos evitar que se replique, que se multiplique. Y otro caso es cuando queremos evitar una neoplasia, cuando hay células que están reproduciéndose sin control y queremos ponerle un pare, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de poder parar la replicación. Una de ellas es destruyendo los ladrillos. En vez de tener deoxi A, deoxi C, deoxi G, deoxi T, podemos poner algunos nucleótidos que son muy parecidos pero que no tienen la parte 3OH, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene el LEGO roto. Entonces ya ese DNA no va a poder ser alargado, replicado. Agentes alquilantes se van a pegar al DNA, lo van a modificar, ¿no? Y van a hacer que ese DNA, ese sistema de replicación se pare. Está cariñosito con el amigo. Los arabinósidos, por ejemplo, son algunos nucleótidos modificados, ¿no? Que cuando entran en la parte de la replicación van a evitar que esa replicación siga funcionando. Y también, por ejemplo, engañan a esta enzima primasa, ¿no? Que no tiene forma un RNA que no tiene el 3OH, ¿no? Y va a evitar que se formen los fragmentos de Okazaki. Otros antibióticos también actúan a otros niveles, por ejemplo, las quinolonas,
cuando se ponen dentro de DNA bacteriano, dentro de las bacterias, va a inhibir las topoisomerasas, ¿no? Pero lo que es importante de las quinolonas es que es específico de bacterias y no de eucariotes. Entonces, es por eso que eso puede servir como antibióticos contra agentes bacterianos, ¿no? Y hay otros, ustedes han escuchado del Taxol, ¿no? Es una molécula que inhibe el uso cromático, ¿no? Y no conlleva la mitosis, ¿no? Entonces es usado en varios tipos de tumores, ¿no? La vinblastina, la mitomicina son moléculas que están en este aspecto. Bueno, yo creo que con esto